¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces sientes un vacío, incluso cuando aparentemente lo tienes todo? ¿Has sentido que hay una lucha constante dentro de ti, entre lo que deseas y lo que sabes que es correcto? Ego o corazón. ¿Qué camino deberías tomar? Y si te dijera esto, el camino que elijas no solo afecta tu presente, sino que también tiene el poder de determinar tu eternidad. Hay un secreto espiritual que pocos conocen, y hoy el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Este secreto no solo puede transformar tu vida, sino que también puede liberarte de las cadenas del ego y guiarte hacia la plenitud que solo se encuentra en el corazón alineado con Dios. Piensa en esto: el ego siempre busca lo que satisface de inmediato, lo que engrandece nuestra propia imagen, lo que parece brillante pero resulta vacío. Pero el corazón, guiado por la voluntad de Dios, es como un faro en medio de la tormenta, firme, lleno de amor y capaz de iluminar incluso los momentos más oscuros. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos caminos estás tomando en este momento de tu vida? A lo largo de este video, exploraremos verdades poderosas, escondidas en la palabra de Dios, que te ayudarán a discernir entre el llamado del ego y la voz del corazón. Reflexionaremos sobre historias bíblicas que nos enseñan cómo Dios nos llama a vivir con un corazón humilde, dejando de lado los deseos egoístas que nos alejan de su propósito. También encontrarás herramientas prácticas para identificar cuándo estás siendo guiado por el ego y cómo volver al camino del corazón que agrada al Señor. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si estás aquí porque buscas señales divinas, porque sientes que Dios está tratando de hablarte, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Al hacerlo, estás declarando tu compromiso con lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. También te animo a darle un me gusta a este video. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, sino que estarás colaborando con la obra de Dios al extender su palabra. Recuerda esto: hay almas que necesitan escuchar este mensaje. Tu acción de hoy puede ser el medio por el cual Dios les hable. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y sé parte de esta comunidad que busca alimentar su fe y crecer espiritualmente cada día. Quiero que sepas que lo que vas a aprender hoy no es casualidad. Dios tiene un propósito contigo, y lo que escuches en este video podría ser la respuesta que tanto has estado buscando. La penúltima enseñanza que exploraremos hoy podría ser clave para desbloquear una bendición que ha estado esperando manifestarse en tu vida. Así que, abre tu corazón, deja lo que estás haciendo y quédate hasta el final. Permite que el Espíritu Santo hable a tu vida en los próximos minutos. Te aseguro que este mensaje tiene el poder de cambiar tu perspectiva y acercarte más a lo que Dios tiene planeado para ti. Ahora, comencemos. El primer conflicto entre el ego y el corazón se encuentra en los albores de la humanidad, en el jardín del Edén. Quiero que cierres los ojos por un momento y te imagines la escena, un lugar perfecto, lleno de paz, donde todo lo que el hombre y la mujer necesitaban estaba a su alcance. Sin embargo, en medio de esa perfección, ocurrió algo que cambió la historia para siempre. Génesis 3, 4, 6 nos cuenta cómo la serpiente, astuta y persuasiva, le susurró a Eva: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Fue en ese momento cuando el ego tomó el control. El deseo de ser como Dios, de tener el control absoluto, cegó el corazón de Eva y la llevó a desobedecer. Ahora quiero que reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa misma voz en nuestra vida? Esa voz que nos dice que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta,
que no necesitamos a Dios, que nuestro conocimiento, nuestras fuerzas y nuestras decisiones son suficientes. Ese es el ego hablando, el mismo ego que nos aparta del plan perfecto de Dios. El ego, en el jardín del Edén, no solo llevó a la caída de Adán y Eva, sino que también nos enseñó una gran lección. Cuando permitimos que nuestros deseos egoístas tomen el control, nos alejamos de la voluntad de Dios. Sin embargo, incluso en su desobediencia, Dios mostró su gracia y su amor. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Cubrió su desnudez con pieles, un acto que simboliza cómo su amor siempre nos cubre, incluso cuando fallamos. Puedes identificar momentos en tu vida donde el ego te ha llevado a tomar decisiones que, aunque parecían correctas en el momento, ¿te alejaron de la paz que Dios ofrece? Tal vez fue en una relación, en una decisión financiera o incluso en cómo has manejado tus prioridades. Pero aquí está lo maravilloso. Dios no te abandona. Aunque hayas caído, su gracia sigue cubriéndote, al igual que lo hizo con Adán y Eva. Hoy quiero invitarte a que examines tu corazón. ¿Hay áreas donde el ego ha tomado el lugar que le corresponde a Dios? Si es así, este es el momento perfecto para entregárselas a Él. Comenta en este video: Señor, toma el control de mi vida, como una declaración de que estás dispuesto a dejar el ego y permitir que el Espíritu Santo guíe tu corazón. Recuerda que el ego te susurra mentiras, pero el corazón, alineado con Dios, siempre te guiará hacia la verdad. Vamos a seguir profundizando en este tema en los próximos bloques. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene mucho más que revelarte. Pensemos por un momento en la historia de David, un joven pastor de ovejas que por designio de Dios fue ungido como rey de Israel. Cuando miramos la vida de David, vemos un hombre con defectos, luchas y caídas. Pero también vemos a alguien que fue profundamente amado por Dios. ¿Por qué? Porque su corazón reflejaba humildad, arrepentimiento y un deseo sincero de agradar al Señor. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: «No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre». Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estas palabras marcan la diferencia entre vivir según el ego y vivir según el corazón. El ego busca lo visible, lo que impresiona a los demás, pero Dios no se impresiona por títulos, riquezas o logros. Él busca corazones dispuestos, humildes y abiertos a su dirección. David no era perfecto. Al contrario, cometió errores graves. Uno de los más conocidos fue su pecado con Betsabé, lo que empezó como un acto de egoísmo. Al buscar satisfacer sus deseos personales, lo llevó a un ciclo de mentiras y decisiones que culminaron en la muerte del esposo de Betsabé, Urías. A simple vista, podríamos pensar que un pecado tan grave alejaría a alguien de la gracia de Dios para siempre. Pero aquí es donde vemos la verdadera diferencia entre un corazón endurecido por el ego y un corazón quebrantado que busca a Dios. Cuando el profeta Natán confrontó a David en 2 Samuel 12, podríamos imaginar las posibles respuestas. David era rey, tenía el poder para ignorar la advertencia, justificar sus acciones o incluso castigar a Natán. Pero no hizo nada de eso. En cambio, se humilló, reconoció su error y clamó al Señor, dejando una de las oraciones más profundas y sinceras que encontramos en la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Quiero que pienses en esto. Todos hemos fallado en algún momento, tal vez no de la misma manera que David, pero hemos cedido al ego. Hemos tomado decisiones basadas en nuestros deseos, en nuestras ambiciones
o incluso en nuestro orgullo. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo nos confronta? Somos como David, que se quebrantó y buscó restauración. ¿O dejamos que nuestro ego nos impida aceptar nuestras fallas y buscar a Dios? El corazón de David era especial porque entendía la importancia del arrepentimiento. No se trataba de simplemente pedir perdón, se trataba de un cambio genuino, de un deseo profundo de ser transformado por Dios. Y esa es la diferencia que Dios busca en nosotros, un corazón dispuesto a reconocer su necesidad de Él. Quiero invitarte a que examines tu vida. Tal vez haya áreas en las que, como David, te has dejado llevar por el ego. Quizá has intentado controlar situaciones, buscar reconocimiento o actuar sin consultar a Dios. Pero hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Puedes decirle al Señor: crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Y cuando lo hagas, estarás abriendo la puerta para que su gracia y su restauración llenen cada rincón de tu vida. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Es un corazón que se humilla ante Dios, como el de David, o es un corazón endurecido por el orgullo? Recuerda que el ego siempre busca alejarnos de la voluntad de Dios, pero el corazón quebrantado y humilde nos acerca más a Él. Escribe en los comentarios: Señor, renueva mi corazón. Al hacerlo, estás dando un paso de fe, declarando que estás dispuesto a dejar atrás el ego y a permitir que Dios transforme tu interior. Este acto, aunque parezca pequeño, tiene un poder inmenso cuando lo haces con sinceridad. David no fue perfecto, pero fue restaurado, y esa misma restauración está disponible para ti hoy. No importa cuán lejos sientas que has caído, su gracia te alcanza. Quédate conmigo en este viaje, porque en el próximo bloque exploraremos cómo Jesús mismo nos enseña a elegir el camino del corazón por encima del ego. Hay más verdades profundas que Dios quiere revelar a tu vida. Llegamos a un momento clave en nuestro estudio. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro mayor ejemplo de humildad y obediencia al corazón del Padre. Quiero que imagines por un momento al Rey del universo, quien dejó su trono celestial para caminar entre nosotros, como un hombre sencillo, sin lujos, pero lleno de amor y gracia. ¿Qué nos enseña esto? Que el corazón humilde siempre prevalece sobre el ego. En Filipenses 2, 5, 8, Pablo describe esta asombrosa realidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no solo nos mostró cómo vivir en humildad, sino que también demostró cómo someter completamente su corazón a la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní, horas antes de su arresto, vemos su lucha más humana. Mateo 26:39 nos revela su oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento es crucial. Jesús, aunque sabía el sufrimiento que enfrentaría, dejó de lado cualquier inclinación humana de escapar y eligió obedecer. Aquí encontramos una lección para nuestra vida. Seguir al corazón significa confiar en Dios, incluso cuando su voluntad parece difícil o incomprensible. Quiero que reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones en las que nuestra voluntad entra en conflicto con la de Dios? Tal vez hemos querido tomar el camino fácil, impulsados por el ego, en lugar de someter nuestro corazón al plan perfecto del Señor.
Pero Jesús nos enseña que el verdadero poder no está en hacer lo que queremos, sino en rendirnos completamente al Padre. Piensa en la escena. Jesús, con gotas de sudor como sangre cayendo al suelo, en medio de su dolor, oró con un corazón lleno de humildad y amor por nosotros. Fue su rendición al Padre lo que nos dio la salvación. Su ejemplo nos desafía a tomar nuestras propias cruces y seguirlo, confiando en que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. ¿Qué áreas de tu vida necesitan una rendición como la de Jesús? Quizás sea tu carrera, tus relaciones, tus sueños o incluso tus miedos. Hoy Dios te invita a orar como Jesús, no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el camino del corazón humilde, que encuentra paz en confiar plenamente en Dios. Comenta ahora en este video: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, como un acto de fe y rendición. Declara que estás dispuesto a dejar que su voluntad guíe cada decisión, cada paso que des, sabiendo que su plan es perfecto, incluso si no lo entiendes en este momento. El ego nos dice que debemos controlar todo, pero el corazón nos enseña a depender de Dios. Mira el ejemplo de Jesús y cómo su obediencia cambió el destino de la humanidad. Tu obediencia a Dios puede ser el inicio de un milagro en tu vida y en la vida de quienes te rodean. En el próximo bloque exploraremos cómo Jesús nos enseñó a vivir en humildad a través de su relación con los demás, especialmente en el acto de lavar los pies de sus discípulos. Quédate hasta el final, porque el Señor está hablándote de manera especial hoy. En este bloque quiero que profundicemos en un acto de humildad tan profundo que cambió para siempre la manera en la que debemos ver el servicio a los demás. En Juan 13:1-17 encontramos una de las enseñanzas más poderosas de Jesús. Es la última cena, el momento en que Jesús se prepara para entregar su vida por nosotros. Pero antes de hablar de su sacrificio en la cruz, Él nos muestra una lección sorprendente: lavar los pies de sus discípulos. En esos tiempos, lavar los pies era una tarea reservada a los siervos más humildes, ya que los caminos polvorientos y las sandalias de los viajeros dejaban los pies sucios. Era un acto tan simple y tan bajo, pero Jesús, el Maestro, lo realizó como un acto de amor y servicio. Juan 13:4-5 nos dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínate esto por un momento. El Rey de Reyes, el Creador del universo, se arrodilló frente a sus discípulos para lavarles los pies. Esto no solo era un acto de humildad, sino también un símbolo de lo que significa servir a los demás sin esperar nada a cambio. En un mundo donde el ego busca ser servido, Jesús nos enseñó que el camino verdadero es el de servir. Pedro, al principio no comprendió lo que Jesús estaba haciendo. En Juan 13:8 le dice: «Nunca me lavarás los pies». Pero Jesús responde con una lección profunda: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Este intercambio entre Jesús y Pedro nos muestra que el servicio es la verdadera manifestación del amor cristiano y que, al servir, nos unimos más profundamente a la voluntad de Dios. Ahora, quiero que reflexionemos. ¿Cómo es tu actitud hacia el servicio a los demás? ¿Lo ves como una oportunidad para humillarte y ser como Cristo o como una carga? El ego nos susurra que debemos ser los primeros, que nuestro tiempo y esfuerzo son demasiado valiosos para ser gastados en los demás. Pero el corazón de Cristo nos enseña lo contrario. Servir es un privilegio, una forma de acercarnos más a Él y a los demás.
Jesús, al lavar los pies de los discípulos, no solo les dio un ejemplo práctico de humildad, sino que también nos dio una enseñanza vital sobre el perdón y la reconciliación. Al lavar los pies de Judas, quien poco después lo traicionaría, Jesús mostró que el servicio y el perdón no dependen de lo que los demás hagan, sino de nuestro corazón, alineado con el amor de Dios. ¿Hay alguien en tu vida a quien debas servir, perdonar o reconciliarte? Tal vez te han hecho daño o tal vez sientes que no lo merecen. Pero aquí está la verdad. Cuando elegimos servir desde un corazón humilde, nos alineamos con el propósito divino de Dios, que es traer paz, reconciliación y amor al mundo. Hoy te invito a seguir el ejemplo de Jesús. Quizá no tengas que lavar los pies de nadie físicamente, pero sí puedes hacer algo por alguien que lo necesite, sin buscar reconocimiento, sin esperar que te agradezcan. ¿Qué tal si, en lugar de esperar a que alguien te sirva, tú eres el primero en hacer un acto de servicio desinteresado? Puede ser algo pequeño: escuchar a alguien, ofrecer una mano amiga, dar sin esperar nada a cambio. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a servir con humildad. Haz de este acto una declaración de tu disposición a seguir el camino del corazón de Jesús, un camino que lleva a la verdadera grandeza a través del servicio a los demás. Recuerda que el servicio no es solo un acto externo, sino una actitud interna del corazón. El ego nos dice que servirnos a nosotros mismos es lo más importante, pero el corazón nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en dar de nosotros mismos, sin esperar nada a cambio. El corazón que sirve es el corazón que se acerca más a Dios. Ahora vamos a explorar un pasaje que habla profundamente sobre cómo el ego puede cegarnos ante las necesidades de los demás. En Lucas 10:25-37, Jesús cuenta la famosa parábola del buen samaritano, una historia que desafía la manera en la que vemos y tratamos a las personas que nos rodean. Este relato nos invita a mirar más allá de nuestras propias preocupaciones y a ver al prójimo con los ojos del corazón. Todo comienza cuando un experto en la ley se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 10:25. Jesús le responde con una pregunta que invita a reflexionar. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre responde correctamente, citando los dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero queriendo justificarse, el hombre pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es cuando Jesús cuenta la parábola. La historia es la siguiente: un hombre viaja de Jerusalén a Jericó y es asaltado por ladrones, quienes lo golpean, lo despojan de sus bienes y lo dejan medio muerto al borde del camino. Primero pasa un sacerdote, quien al verlo simplemente se aleja del herido y sigue su camino. Luego pasa un levita, quien hace lo mismo. Pero después de ellos pasa un samaritano, un hombre que en tiempos de Jesús era considerado por los judíos como un enemigo debido a la enemistad histórica entre los samaritanos y los judíos. Este samaritano, al ver al hombre herido, se acerca, se apiada de él y lo cuida con gran compasión. Le venda las heridas, lo lleva a una posada y paga por su alojamiento y cuidado. Jesús termina la parábola con una pregunta: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley responde: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:36-37. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? El sacerdote y el levita representaban a aquellos que, debido a su ego y a sus preocupaciones personales, pasaron de largo. A pesar de su conocimiento de la ley de Dios, su ego les impidió ver la necesidad frente a ellos.
Ellos, al estar tan enfocados en sí mismos, no pudieron ver al prójimo que necesitaba ayuda. El samaritano, sin embargo, tenía un corazón dispuesto a servir, independientemente de las diferencias sociales, raciales o religiosas que existieran entre él y el herido. Él no pensó en su agenda, ni en las dificultades que podía enfrentar al ayudar, sino que su corazón fue movido por la compasión. Este hombre demostró que el amor verdadero no se limita a palabras o intenciones, sino que se traduce en acciones concretas de servicio y sacrificio. Ahora quiero que reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces hemos sido como el sacerdote o el levita, tan ocupados en nuestras vidas que pasamos de largo cuando alguien a nuestro alrededor necesita ayuda? Tal vez estamos tan concentrados en nuestras preocupaciones diarias que nos cegamos ante las necesidades de los demás. O quizás, como el experto en la ley, buscamos justificaciones para no involucrarnos. El ego nos susurra: no es tu problema, tienes cosas más importantes que hacer, no tengo tiempo, o no me involucro con personas que no son como yo. Pero el corazón de Jesús nos llama a hacer lo contrario. Nos llama a ver al prójimo como Él lo ve, a extender nuestra mano con compasión, sin esperar nada a cambio. Es fácil amar a quienes nos aman, a quienes nos son agradables o a quienes comparten nuestras ideas. Pero Jesús nos enseña que el verdadero amor se demuestra cuando amamos y servimos a aquellos que son diferentes, a aquellos que quizás no tienen nada que ofrecernos, a aquellos que están heridos sin importar su origen, su historia o su situación. Hoy quiero desafiarte a que abras los ojos del corazón y te preguntes: ¿quién es tu prójimo? ¿Hay alguien en tu vida? Tal vez una persona que has ignorado o una situación que has evitado, a la que necesitas mostrar el amor de Cristo. No importa cuán grande o pequeño sea el gesto, lo que importa es que lo hagas con un corazón dispuesto a servir. Te invito a reflexionar sobre esto y escribir en los comentarios: Señor, abre mis ojos para ver a mi prójimo. Haz de este acto una oración de disposición, una forma de comprometerte a ser como el buen samaritano, a ver las necesidades a tu alrededor y a actuar con compasión. Al final, el ego siempre nos llevará a poner nuestros propios intereses primero, pero el corazón nos mueve a ver más allá de nosotros mismos y a extender la mano a aquellos que más lo necesitan. El camino del corazón no es fácil, pero es el camino que Jesús nos mostró, un camino de amor sacrificial y servicio. En este bloque vamos a explorar cómo la humildad de Jesús rompió barreras sociales, culturales y espirituales, y cómo esto nos llama a vivir una vida que no solo es justa, sino profundamente transformadora. Jesús, a través de su ejemplo, nos mostró que la verdadera humildad no tiene límites, que el amor no discrimina, y que el corazón que sigue a Dios está dispuesto a ir más allá de lo que es cómodo y habitual. Hoy veremos cómo Él, a través de su vida, rompió todas las barreras que el ego levanta en nuestro camino. En Juan 4, 1-26, encontramos una escena poderosa que revela cómo Jesús rompió con las normas sociales y culturales de su tiempo. Aquí vemos el encuentro de Jesús con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Esta mujer, que estaba marginada y considerada impura por su cultura, se encuentra con Jesús, quien no solo le ofrece agua, sino que la invita a algo mucho más profundo: el agua viva. Recordemos que en ese tiempo los samaritanos y los judíos no se llevaban. Había una enemistad histórica entre ellos, y para un judío, hablar con una samaritana era un acto de gran transgresión social. A eso se le suma el hecho de que la mujer era una persona rechazada por su propio pueblo debido a su vida personal. Pero Jesús, en su profunda humildad, no solo se acerca a ella, sino que la trata con dignidad,
respeto y amor. En Juan 4:9, la mujer sorprendida le pregunta, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? A lo que Jesús responde en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Este diálogo no es solo un intercambio de palabras, es un acto profundamente revelador de la actitud de Jesús frente a las barreras que nosotros mismos nos creamos. Jesús no ve a esta mujer a través de las etiquetas sociales o religiosas que la rodean. Él ve su necesidad profunda, su sed espiritual, y no la rechaza, sino que le ofrece lo que su corazón verdaderamente anhela, la salvación y la transformación. ¿Qué nos enseña esto? Que el ego siempre nos lleva a ver a los demás según sus diferencias, según su raza, su cultura, su condición social o incluso sus pecados. Pero el corazón que sigue a Jesús no hace distinciones. El corazón humilde sabe que todos somos igual ante los ojos de Dios. Y todos, sin excepción, somos dignos del amor y la gracia que Él ofrece. Jesús nos muestra que la humildad verdadera nos lleva a romper esas barreras que construimos para proteger nuestro ego. Hoy quiero que reflexionemos juntos. ¿Hay personas en tu vida que has visto con prejuicios? Tal vez alguien a quien no has perdonado, o una persona de un grupo con el que no te sientes cómodo. Jesús nos llama a mirar más allá de esas barreras y a ver a cada ser humano como alguien por quien Él murió en la cruz. Si estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús, debemos aprender a ver con los ojos del corazón, a derribar los muros de división que nos separan. Jesús no solo rompió barreras con esta mujer, sino que también le mostró un camino de restauración. Ella, después de este encuentro, se convirtió en una de las primeras evangelistas, llevando el mensaje de Jesús a su pueblo. El corazón humilde no solo recibe la gracia de Dios, sino que la comparte con otros, sin importar quiénes sean. Tal vez en tu vida, como en la de esta mujer, hay áreas que sientes que son impuras, áreas de tu corazón que han sido rechazadas o despreciadas. Pero quiero decirte hoy, con todo el amor de Dios, que Él está dispuesto a romper esas barreras contigo. Él quiere ofrecerte esa agua viva que solo Él puede dar. No importa tu pasado, no importa lo que has vivido, Él te mira con ojos de amor y misericordia. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto y escribir en los comentarios, Señor, quita las barreras de mi corazón. Pide a Dios que te ayude a ver a los demás con los ojos de su amor, que te dé un corazón humilde, dispuesto a derribar todo prejuicio, todo orgullo y todo ego que te impide vivir una vida de reconciliación y unidad. La humildad de Jesús nos enseña que el camino hacia el corazón de Dios es un camino de servicio, de amor incondicional y de entrega. Si Jesús pudo romper todas esas barreras para mostrarnos su amor, ¿qué barreras podemos romper nosotros hoy en nuestra vida cotidiana? Vamos a hablar de un aspecto fundamental de la relación con Dios, cómo el ego se manifiesta en nuestras expectativas y deseos, y cómo podemos aprender a entregarlos a Dios. La vida cristiana no solo se trata de seguir reglas o de actuar de manera correcta, sino de un proceso continuo de rendirnos ante el Señor, de entregar todo lo que somos y todo lo que queremos a su voluntad. Pero esto no es fácil, porque en nuestro corazón siempre hay una lucha interna entre lo que deseamos y lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Mateo 26:39 vemos a Jesús enfrentándose a uno de los momentos más difíciles de su vida. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús ora al Padre y le dice, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta oración revela una batalla interna,
un conflicto entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la total rendición a la voluntad de Dios. Jesús, como ser humano, sentía el peso de lo que iba a vivir. Él no quería sufrir, no quería ser entregado, no quería pasar por la cruz. Y sin embargo, en ese momento de angustia, se rindió completamente a la voluntad de su Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Esta frase es el reflejo de una humildad y una sumisión totales. Jesús no solo aceptó el plan de Dios, sino que entregó sus deseos más profundos al Padre. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto sobre nosotros? El ego humano tiene una forma de atrapar nuestro corazón y de hacernos pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros. Vivimos con expectativas sobre cómo deberían ser nuestras vidas. Deseamos tener éxito, estabilidad, relaciones saludables, seguridad y muchas otras cosas. Estas expectativas no son malas en sí mismas, pero se convierten en un obstáculo cuando se vuelven más grandes que nuestra disposición a seguir la voluntad de Dios. A menudo nos encontramos pidiendo a Dios que cumpla nuestras expectativas, que nos dé lo que queremos de la manera que lo pedimos. Y si no recibimos lo que esperábamos, podemos sentir frustración, enojo o incluso desilusión con Dios. Pero la verdad es que, aunque nuestros deseos son legítimos, el plan de Dios para nosotros es siempre mucho más grande, más sabio y más perfecto que cualquier cosa que podamos imaginar. A lo largo de las Escrituras, Dios nos muestra que muchas veces nuestras expectativas limitan lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Queremos cosas cómodas, seguras y predecibles, pero Dios nos llama a caminar por fe, confiando en que su voluntad es lo mejor, aunque no siempre podamos entenderla en el momento. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, y que la sabiduría de Dios está por encima de todo lo que nosotros podamos desear o entender. Cuando nos entregamos totalmente a Dios, es cuando realmente podemos experimentar su paz y su propósito en nuestras vidas. Es en esos momentos de rendición donde vemos cómo nuestros deseos se alinean con los de Él, y es entonces cuando las expectativas humanas se disipan y damos paso a una confianza total en que su voluntad es mejor que la nuestra. Esto no significa que no debamos tener sueños o deseos, pero sí que debemos estar dispuestos a rendirlos a Él. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si confiamos en Él con todo nuestro ser, Él tomará nuestras expectativas y las transformará en algo mucho más glorioso de lo que nosotros podríamos imaginar. Es posible que hoy estés luchando con tus propios deseos y expectativas. Tal vez esperabas algo diferente en tu vida, o tal vez no entiendes por qué Dios no ha respondido a tus oraciones de la manera que esperabas. Pero quiero que recuerdes que el camino de Dios es un camino de confianza. Él tiene el control y su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto y escribir en los comentarios: Señor, entrega mis deseos a ti. Haz de esta frase una oración de rendición. Confía en que, aunque no siempre comprendas, Dios sabe lo que es mejor para ti y que su plan para ti es mucho más grande de lo que podrías soñar. La entrega de nuestros deseos no es fácil, pero es en esa entrega donde encontramos la verdadera paz. Al igual que Jesús en Getsemaní, debemos aprender a orar. No sea como yo quiero, sino como tú. Y al hacerlo, descubriremos que la voluntad de Dios es mucho más rica y profunda de lo que cualquier deseo humano podría ofrecer. En este bloque vamos a profundizar en un tema crucial: la búsqueda del reconocimiento.
Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos deseado ser vistos, valorados y reconocidos por lo que hacemos. Ya sea por nuestro trabajo, nuestros talentos o nuestra devoción, el ego a menudo nos lleva a buscar la aprobación de los demás. Sin embargo, Jesús nos invita a reflexionar sobre esta necesidad de ser reconocidos y nos muestra un camino radicalmente diferente: vivir para Dios, no para los hombres. En Mateo 6:1-4, Jesús nos enseña a no hacer nuestras obras de justicia para ser vistos por los demás. Él dice: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y continúa: así que cuando des limosna, no lo hagas con fanfarria, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Jesús aquí nos desafía a examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para que otros te vean y te admiren? ¿Para que te aplaudan y te reconozcan? ¿O lo haces porque genuinamente amas a Dios y deseas glorificar su nombre? Esta es una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Jesús nos recuerda que si buscamos el aplauso de los hombres, ya hemos recibido nuestra recompensa y no hay nada más allá de eso. Pero si vivimos para Dios y buscamos su gloria, nuestra recompensa será eterna. El ego humano es tan astuto que a menudo disfraza nuestras buenas acciones bajo la apariencia de humildad o generosidad. Pero si estamos honestos con nosotros mismos, descubrimos que, en el fondo, lo que realmente deseamos es el reconocimiento. Queremos ser apreciados, queremos que los demás vean nuestra bondad, nuestra dedicación, nuestra fe. Y es comprensible, porque todos necesitamos ser vistos, todos necesitamos sentir que nuestras vidas tienen un propósito y que nuestras acciones importan. Sin embargo, el problema surge cuando esta necesidad de reconocimiento se convierte en una prioridad más grande que el deseo de agradar a Dios. Jesús nos llama a ser como Él, a vivir de una manera que no busca la aprobación de los hombres, sino la del Padre. Cuando entendemos que nuestra identidad no se basa en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios piensa de nosotros, nuestra vida toma una nueva dimensión. En Juan 5:44, Jesús dice: ¿cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Esta es una declaración fuerte porque nos desafía a preguntarnos: ¿por qué estamos buscando reconocimiento? ¿Por qué nos importa tanto la opinión de los demás? Jesús nos enseña que la verdadera gloria proviene de Dios y que buscarla en los hombres es fútil. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si dejaras de buscar la aprobación de los demás. Si ya no te importara lo que los demás piensan sobre ti o lo que otros dicen de tus logros, ¿cómo te sentirías? Esta es la libertad que Jesús nos ofrece, la libertad de vivir para Él, de hacer lo que es justo y bueno, no porque otros nos vean, sino porque sabemos que Él nos ve y que eso es lo único que importa. Este principio de vivir para Dios y no para los hombres también está relacionado con nuestra vida de oración y nuestras buenas obras. En Mateo 6:6, Jesús nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cuando cierres la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La verdadera espiritualidad no se basa en las apariencias, ni en lo que los demás ven, sino en lo que sucede en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra intimidad con Dios. ¿Qué significa esto para nosotros en lo cotidiano? Nos invita a revisar cómo nos comportamos en nuestra vida diaria. Estamos buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos, incluso en lo más pequeño, y
aparentemente insignificante. Si lo que hacemos es para la gloria de Dios, entonces todo en nuestra vida, desde la oración hasta el trabajo, desde las relaciones hasta los momentos de silencio, tiene un propósito eterno. El ego, al buscar reconocimiento, tiende a ver nuestras acciones como una manera de construir una imagen frente a los demás. Pero Jesús nos dice que, cuando actuamos desde un corazón puro, no necesitamos que los demás nos vean. Dios ya nos ve y esa es la única validación que necesitamos. Al vivir de esta manera, experimentamos una paz profunda, porque nuestra identidad ya no depende de la opinión de los demás, sino de lo que Dios piensa de nosotros. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿En qué áreas de tu vida estás buscando reconocimiento? Tal vez en tu iglesia, en tu familia o en tu trabajo, o incluso en las redes sociales. Jesús nos llama a soltar esa necesidad de ser vistos por los demás y a vivir con el propósito de agradar a nuestro Padre Celestial. Te invito a escribir en los comentarios: mi vida es para la gloria de Dios, como una declaración de que renuncias al deseo de reconocimiento humano y te entregas completamente a vivir para Él. En este bloque exploraremos un aspecto muy profundo de la vida cristiana: la relación entre el ego y el poder. Vivimos en un mundo donde el poder, la autoridad y el control son valorados por encima de muchas otras cosas. El ego, al estar vinculado a nuestra necesidad de ser reconocidos, también nos lleva a desear el poder y el control sobre nuestras circunstancias, sobre las personas y sobre la vida en general. Sin embargo, el Evangelio presenta una visión completamente diferente del poder, un poder que se manifiesta en el servicio y en la humildad. En Mateo 20, 26, 28, Jesús dice a sus discípulos: «Pero entre vosotros no será así. Antes bien, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este pasaje es radical y contracultural. En una sociedad que valora la jerarquía, el liderazgo y la influencia, Jesús redefine el concepto de poder. Para él, el verdadero poder no radica en dominar, sino en servir. El ego nos lleva a pensar que el poder consiste en tener la capacidad de controlar a otros, de ser el jefe, de ser el que toma las decisiones importantes. Pero Jesús nos enseña que el poder verdadero es el poder que se da a los demás. El poder cristiano no es el poder que aplasta, sino el que levanta. No es el poder que manda, sino el que sirve con humildad. Este principio es completamente contrario a lo que el mundo nos enseña. El mundo nos dice que los que tienen poder son los que están en la cima, los que tienen el control. Sin embargo, el reino de Dios nos revela que la grandeza en el reino de Dios se mide por la capacidad de servir a los demás. No importa cuánta influencia tengas o cuántos logros hayas alcanzado en este mundo, lo que realmente cuenta ante Dios es cuánto estás dispuesto a servir a los demás y a poner sus necesidades por encima de las tuyas. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos da una enseñanza clara sobre la humildad y el servicio. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estas palabras nos llaman a adoptar una actitud que va en contra de nuestros instintos egoístas. En lugar de vivir para satisfacer nuestras propias necesidades y deseos, estamos llamados a vivir para servir a los demás, considerando sus intereses como más importantes que los nuestros. Es importante entender que el servicio no es solo algo que hacemos cuando se nos pide, sino una actitud constante.
Jesús no solo lavó los pies de sus discípulos en un acto de humildad, sino que vivió toda su vida como un servicio continuo a los demás. Él vino a este mundo, no para ser servido, sino para dar su vida por nosotros. Y ese es el modelo que debemos seguir. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que el poder de Dios no se manifiesta de la manera en que lo esperaríamos. Jesús no usó su poder para destruir a sus enemigos o para imponer su voluntad. En lugar de eso, usó su poder para sanar, para enseñar, para perdonar y para dar su vida en sacrificio por todos nosotros. Jesús es el Rey más grande, pero su poder se expresa en su capacidad para amar, servir y sacrificarse. El ego nos dice que debemos buscar el poder, que debemos asegurarnos de tener la última palabra, que debemos asegurarnos de estar en el control de las situaciones. Pero el ejemplo de Jesús nos enseña que el verdadero poder radica en la capacidad de rendirnos, de ser humildes, de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y de vivir para servir. Es fácil caer en la trampa del ego y querer controlar todo a nuestro alrededor. Queremos tener éxito, queremos ser vistos como líderes, queremos que nuestras opiniones sean escuchadas y respetadas. Sin embargo, el camino que Jesús nos propone es diferente. Él nos llama a renunciar a nuestro deseo de poder y control y a entregarnos a la voluntad de Dios, que es siempre una voluntad de servicio y sacrificio. A menudo, Dios no te llama a ser un líder poderoso ante los ojos del mundo, sino a ser un siervo fiel que se humilla ante Él y ante los demás. Lucas 22:27 nos recuerda las palabras de Jesús. Porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros, como el que sirve. Jesús, el Rey de Reyes, se presenta como el que sirve. Y si Él, siendo el más grande, se humilló para servir, ¿qué nos dice eso acerca de nuestro llamado como cristianos? Hoy quiero que reflexiones sobre esta enseñanza. ¿Estás buscando el poder y el control en tu vida? ¿Estás tratando de imponer tu voluntad sobre los demás? ¿O por el contrario, estás dispuesto a servir a Dios y a los demás con humildad y amor? El poder de Dios se manifiesta de una manera que es completamente diferente a lo que el mundo considera poder. Cuando aprendes a servir, cuando aprendes a poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas, es cuando realmente te conviertes en un verdadero líder en el reino de Dios. Te invito a escribir en los comentarios: vivir para servir, no para ser servido, como una declaración de tu compromiso de renunciar al ego y abrazar el poder del servicio. En este bloque exploraremos un aspecto fundamental de nuestra vida espiritual: la necesidad de aprobación. El ego, en su búsqueda constante de validación, nos lleva a vivir para complacer a los demás, para buscar su aceptación y su aprobación. Sin embargo, Jesús nos llama a un tipo de vida diferente, una vida que no se basa en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que Dios piensa de nosotros. Vivir para agradar a Dios y no para agradar a los hombres es uno de los principios más profundos del Evangelio. En Gálatas 1:10, Pablo nos desafía con una pregunta poderosa: ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí, Pablo plantea una disyuntiva clara: vivir para agradar a Dios o vivir para agradar a los hombres. No puede ser ambas cosas a la vez. Si vivimos buscando la aprobación de los demás, nos alejamos de la verdadera vocación que Dios tiene para nosotros, que es ser siervos fieles de Cristo. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras motivaciones. ¿Estamos tomando decisiones en nuestra vida basadas en lo que otros pensarán de nosotros?
¿Estamos viviendo para cumplir con las expectativas de los demás o estamos buscando ser fieles a lo que Dios nos llama a hacer, independientemente de lo que los demás opinen? Esta pregunta es esencial, porque nuestro llamado como cristianos no es agradar a las masas, sino a aquel que nos ha llamado a ser sus hijos y a vivir según su voluntad. La búsqueda constante de la aprobación humana es una de las mayores trampas del ego. Cuando vivimos buscando ser aprobados por los demás, nuestra paz interior se ve constantemente afectada por las opiniones cambiantes de las personas. Si alguien nos critica o no nos valora, nuestro ego se siente herido y eso afecta nuestra autoestima y nuestro bienestar. Pero si vivimos para agradar a Dios, si nuestra identidad está cimentada en lo que Él piensa de nosotros, entonces las críticas de los demás ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Isaías 2:22 nos recuerda: «Dejad de confiar en el hombre, cuya vida es como aliento, porque ¿qué es él?». Cuando entendemos que nuestra valía no depende de las opiniones humanas, sino del amor y la aceptación de Dios, somos libres para vivir según su voluntad, sin temor al juicio de los demás. En Juan 5:44, Jesús nos hace una reflexión profunda sobre la aprobación humana. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Jesús nos señala que la verdadera gloria, la que tiene un valor eterno, proviene de Dios. Vivir buscando la gloria de los hombres es un esfuerzo vano, ya que los elogios y la aceptación humana son efímeros y momentáneos. Pero la gloria que viene de Dios es eterna. Vivir para agradar a Dios no solo nos da paz, sino que nos asegura una recompensa celestial que nunca se desvanecerá. El ego nos engaña, haciéndonos creer que necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Nos lleva a compararnos constantemente con otros, a medir nuestra valía por lo que los demás piensan de nosotros. Pero Jesús nos muestra el camino de la libertad. Vivir con un corazón rendido a Él, sabiendo que nuestra identidad está en Cristo y no en lo que los demás dicen o piensan de nosotros. Esta verdad es liberadora, porque nos permite ser quienes realmente somos, sin las cadenas de la aprobación humana. En Mateo 6:1-2, Jesús también nos advierte sobre la actitud de buscar reconocimiento. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este pasaje nos invita a vivir nuestra fe con sinceridad, sin buscar el aplauso de los demás. Cuando nuestras acciones están motivadas por el deseo de agradar a Dios, nuestro corazón está alineado con su voluntad, y esto es lo que realmente importa. La clave está en recordar que nuestra identidad y nuestro valor no dependen de lo que otros piensan de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En Efesios 1:6, Pablo nos dice que somos aceptos en el amado, es decir, somos completamente aceptados por Dios en Cristo Jesús. Esta verdad debe transformar nuestra manera de vivir. Si sabemos que somos profundamente amados y aceptados por Dios, entonces la aprobación de los demás pierde su poder sobre nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a vivir para agradar a Dios y no a los hombres? La respuesta está en renunciar al ego y en hacer todo lo que hacemos como para el Señor. En Colosenses 3:23-24, Pablo nos enseña: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Servid a Cristo el Señor».
Todo lo que hagamos, desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones, debe ser hecho con un corazón sincero, buscando agradar a Dios. Cuando vivimos de esta manera, nuestra vida se llena de propósito y significado, porque sabemos que estamos haciendo todo para su gloria. Quiero invitarte a reflexionar en este momento. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Estás buscando la aprobación de las personas o estás buscando agradar a Dios? Recuerda que cuando vivimos para complacer a Dios, nuestras vidas se alinean con su voluntad y encontramos una paz que no depende de lo que los demás piensan de nosotros. Te invito a escribir en los comentarios: solo vivo para agradar a Dios, como un acto de rendición a su voluntad y como una declaración de que nuestra identidad está en Él, no en las opiniones de los demás. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo el ego nos lleva a preocuparnos por nuestras propias fuerzas y habilidades, y cómo podemos aprender a depender completamente de Dios para todo lo que necesitamos. ¡No te lo pierdas! En este bloque vamos a profundizar en un tema que puede ser muy difícil de aceptar para muchos de nosotros: la autodependencia. Vivimos en una sociedad que nos enseña a ser fuertes, autosuficientes y a confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades. Desde pequeños nos dicen que tenemos que ser capaces de hacer todo por nosotros mismos, que si no conseguimos lo que queremos es porque no hemos luchado lo suficiente o no somos lo suficientemente buenos. Pero el Evangelio desafía esta visión de la vida. Jesús nos llama a aprender a depender completamente de Dios en todo lo que hacemos. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una invitación clara y poderosa: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría y la verdadera fortaleza no provienen de nuestra propia inteligencia o esfuerzo, sino de reconocer que necesitamos a Dios en cada momento de nuestra vida. El ego nos lleva a confiar en nuestra propia capacidad, en nuestras propias fuerzas, pero la verdadera victoria está en rendirnos y confiar completamente en Él. La autodependencia es un producto del ego, que constantemente nos empuja a pensar que si no podemos resolver las cosas por nosotros mismos, entonces somos débiles o inadecuados. Pero en la vida cristiana, la verdadera fortaleza radica en nuestra debilidad, porque es en nuestra vulnerabilidad que Dios puede mostrarse poderoso. El apóstol Pablo nos habla de esto en 2 Corintios 12, 9, 10, donde dice: pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Este pasaje nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. El ego quiere que confiemos en nuestras propias fuerzas, pero la sabiduría de Dios nos enseña que cuando reconocemos nuestras limitaciones es cuando Él puede obrar de manera poderosa en nuestras vidas. Esta es una lección que todos debemos aprender. En nuestra debilidad, Él es nuestra fuerza. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, lo primero que hacemos es tratar de encontrar una solución por nuestra cuenta. Queremos arreglar las cosas, queremos controlarlas, queremos ser los que tenemos la última palabra sobre lo que sucederá. Sin embargo, el Evangelio nos invita a hacer lo contrario. En lugar de depender de nosotros mismos, debemos rendirnos a Dios y permitir que Él guíe nuestras vidas. En Salmo 55, 22, David nos anima con estas palabras: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo.
Este versículo nos enseña que cuando nos sentimos agobiados, cuando sentimos que no podemos más, debemos entregar nuestra carga a Dios. Él es el único que puede llevar nuestro peso y darnos descanso. Es importante entender que reconocer nuestra necesidad de Dios no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Jesús, en Mateo 11, 28, 30, nos invita a acudir a Él cuando estamos cansados y agobiados. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde, de corazón, y hallaréis descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un llamado a la rendición, a entregar nuestras luchas y preocupaciones a Cristo. Él no nos pide que lo hagamos todo por nuestra cuenta. Él nos ofrece su ayuda, nos ofrece su fuerza y nos invita a descansar en Él. El ego nos lleva a pensar que necesitamos demostrar nuestra autosuficiencia, que necesitamos resolver todo por nuestra cuenta para ser aceptados, valorados y respetados. Pero el Evangelio nos dice que la verdadera paz y fortaleza vienen de reconocer que no podemos hacerlo todos solos y que necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios. Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos a Él, es cuando realmente experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerdo el pasaje de Filipenses 4, 6, 7 que dice: no se inquieten por nada, más bien, en todo, por medio de oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que cuando nos entregamos a Dios y dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas, Él nos dará una paz sobrenatural que no depende de nuestras circunstancias. Esa paz es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él con todo su corazón. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda que no podemos hacer nada sin Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo nos recuerda que nuestra vida cristiana no se trata de hacer las cosas por nuestra cuenta. En lugar de depender de nuestra propia habilidad, debemos depender de Cristo. Él es nuestra fuente de vida, de sabiduría y de poder. Si tratamos de vivir sin Él, nos secaremos como ramas que se separan de la vid. En este punto, quiero que reflexiones sobre tu vida. ¿Cuánto estás dependiendo de Dios en este momento? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas para resolver tus problemas o estás buscando su ayuda y dirección? Recuerda que el ego nos impulsa a depender de nosotros mismos. Pero la verdadera paz y fortaleza vienen cuando aprendemos a depender completamente de Él. Te invito a escribir en los comentarios: confío en Él para todo, como una declaración de fe y una forma de reconocer que necesitamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En el próximo bloque vamos a explorar cómo el ego puede influir en nuestras decisiones y cómo podemos aprender a tomar decisiones sabias que honren a Dios y nos lleven por el camino de la paz. No te lo pierdas. En este bloque vamos a explorar uno de los aspectos más importantes de nuestra vida cotidiana: la toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones, algunas pequeñas y otras grandes, que impactan no solo nuestras vidas, sino también a las personas que nos rodean. El ego juega un papel muy importante en nuestras decisiones, ya que muchas veces nos impulsa a actuar basándonos en lo que nos beneficia a nosotros, en lo que nos hace sentir bien o en lo que satisface nuestras propias necesidades. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que nuestras decisiones deben estar guiadas por la sabiduría de Dios.
no por nuestro ego. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una de las exhortaciones más sabias de la Biblia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aquí, el proverbista nos dice que cuando tomamos decisiones no debemos basarnos solo en nuestra propia sabiduría o entendimiento, sino que debemos confiar plenamente en Dios. Muchas veces, el ego nos lleva a pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero la verdad es que necesitamos la dirección de Dios para caminar en su voluntad. El ego nos lleva a tomar decisiones apresuradas, a veces basadas en el miedo o en el deseo de obtener una gratificación inmediata. Pero el Señor nos llama a tomar decisiones con sabiduría, en oración, buscando su voluntad por encima de la nuestra. En Santiago 1:5, la Biblia nos da una promesa hermosa, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nos encontramos en un momento de indecisión o confusión, podemos ir directamente a Dios y pedirle sabiduría. Él nos dará la guía que necesitamos para tomar las mejores decisiones, las que están alineadas con su voluntad y que nos conducirán por el camino de la paz. Es importante reconocer que el ego, en su afán de proteger nuestros intereses personales, puede influir en nuestras decisiones de manera negativa. A veces, tomamos decisiones porque creemos que es lo que nos dará más poder, reconocimiento o placer. Sin embargo, esas decisiones no siempre son las mejores. De hecho, a menudo nos llevan por caminos de sufrimiento, desilusión y arrepentimiento. El ego tiende a ver solo el presente, pero Dios ve el futuro y conoce el plan perfecto que tiene para nuestras vidas. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Cuando tomamos decisiones, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y ese plan es mucho mejor que cualquier cosa que podamos trazar por nuestra cuenta. Por lo tanto, al tomar decisiones, debemos buscar su voluntad y confiar en que Él nos guiará por el camino que nos llevará a un futuro lleno de paz y esperanza. El ego también nos lleva a hacer decisiones impulsivas, sin considerar las consecuencias a largo plazo. A veces actuamos movidos por el deseo de evitar el dolor o de buscar una solución rápida a nuestras dificultades. Pero como cristianos, debemos aprender a tomar decisiones de manera reflexiva, en oración y con paciencia, confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida. En Proverbios 14:12, la Biblia nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces, las decisiones que tomamos sin consultar a Dios parecen ser las mejores, pero solo Él sabe lo que realmente necesitamos. Tomar decisiones sabias es una forma de vivir alineados con la voluntad de Dios. En Salmo 37:23, David nos recuerda: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando seguimos a Dios y buscamos su dirección, Él ordena nuestros pasos y nos guía por el mejor camino. Esto no significa que siempre tengamos todas las respuestas de inmediato, pero sí significa que, cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que Él nos llevará por el camino correcto. También debemos recordar que nuestras decisiones no solo afectan nuestras vidas, sino que tienen un impacto en las vidas de aquellos que nos rodean. El ego a menudo nos hace pensar solo en nosotros mismos, en lo que queremos o necesitamos, pero como cristianos, debemos tener en cuenta cómo nuestras decisiones afectan a nuestra familia, nuestra iglesia
y nuestra comunidad. En Filipenses 2:4, Pablo nos exhorta, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Al tomar decisiones, debemos considerar cómo nuestras acciones impactan a los demás y buscar siempre el bienestar de los otros, no solo el nuestro. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña una clave fundamental para tomar decisiones sabias, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida y en nuestras decisiones, Él se encargará de todo lo demás. No tenemos que preocuparnos por lo que vamos a comer, vestir o cómo resolveremos nuestras necesidades. Si buscamos su reino y su justicia, Él proveerá todo lo necesario y nos guiará en cada paso que demos. Es importante también recordar que tomar decisiones sabias no significa que nunca cometamos errores. Todos fallamos en algún momento, pero cuando tomamos decisiones con un corazón humilde, buscando siempre la voluntad de Dios, Él nos guía incluso en medio de nuestras fallas. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso cuando nuestras decisiones no son perfectas, Dios puede usarlas para nuestro bien y para su gloria. Ahora, quiero invitarte a hacer una reflexión personal. ¿Estás tomando decisiones en tu vida basadas en lo que te dicta el ego, o estás buscando la sabiduría de Dios? Es un momento perfecto para entregar cada una de tus decisiones a Él y confiar en su dirección. Te invito a escribir en los comentarios, confío en ti para mis decisiones, como una manera de declarar que deseas poner tu vida y tus decisiones en las manos de Dios, buscando siempre su voluntad por encima de la tuya. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo el ego nos lleva a mantener relaciones superficiales y cómo aprender a vivir en relaciones profundas, basadas en el amor de Dios y no en nuestro propio interés. No te lo pierdas, querido hermano. ¿Alguna vez has sentido una profunda inquietud en tu corazón? Una ansiedad que parece consumir todo tu ser, dejándote sin paz y sin esperanza. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, preocupaciones y presiones. El ego, con su constante deseo de control, reconocimiento y éxito, a menudo es el causante de que nuestra paz se vea alterada. Hoy quiero hablarte sobre cómo el ego afecta nuestra paz interior y cómo podemos aprender a experimentar la paz verdadera que solo Dios nos puede dar. El ego y la ansiedad, la batalla interior. La ansiedad es uno de los problemas más comunes que enfrentamos hoy en día. La presión de cumplir con expectativas, de ser aceptados, de tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, nos lleva a una constante lucha interna. El ego, siempre dispuesto a demostrar su valía, crea en nosotros una sensación de inseguridad, de no ser lo suficientemente buenos o de no estar alcanzando el estándar que se espera de nosotros. Esta lucha por satisfacer el ego se convierte en una fuente de ansiedad. La preocupación por el futuro, el temor al fracaso y el deseo de controlar cada aspecto de nuestra vida nos roban la paz. Cuando vivimos en función de lo que nuestro ego nos exige, nos encontramos atrapados en una constante búsqueda de validación externa. Queremos ser reconocidos, amados, aceptados y admirados. Sin embargo, estos deseos son solo un reflejo de la insatisfacción interna que el ego nos genera. Es como si estuviéramos buscando llenar un vacío con cosas que jamás podrán llenarlo completamente. La paz verdadera no se encuentra en la aprobación de los demás, ni en el logro de objetivos materiales o personales, sino en la paz que viene de Dios, la paz que el mundo no puede dar.
En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo es una invitación directa de Jesús a vivir en su paz. Él nos ofrece una paz que trasciende las circunstancias, que no depende de los éxitos ni de la aprobación externa, sino de una relación profunda con Él. La paz que el mundo ofrece está basada en el control, en la acumulación de bienes o en la fama, pero esa paz es superficial y frágil. La paz que Cristo nos da es profunda, estable y constante, y solo podemos encontrarla cuando rendimos nuestro ego y nuestras preocupaciones a Él. El ego nos hace creer que debemos ser perfectos, que debemos controlar todos los aspectos de nuestra vida para sentirnos seguros. Nos lleva a vivir en un estado de ansiedad constante, temiendo lo que vendrá o lo que otros pensarán de nosotros. Pero cuando confiamos en Cristo, aprendemos a descansar en su voluntad. Él nos llama a dejar nuestras cargas sobre Él, como se nos recuerda en Mateo 11:28-30, donde Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». La humildad de corazón, el camino hacia la paz. Para experimentar la paz de Cristo, debemos aprender a ser humildes de corazón. El ego nos hace luchar por el control, pero Cristo nos invita a rendirnos a Él, a reconocer nuestra dependencia total de su gracia. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña cómo podemos encontrar la paz. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios no es algo que podamos alcanzar por nuestra propia fuerza o esfuerzo. Solo cuando dejamos ir nuestro afán por el control y nos rendimos a Él, experimentamos esa paz que solo Él puede dar. El ego nos lleva a preocuparnos por el mañana, a tratar de anticipar y controlar cada detalle de nuestra vida. Pero Cristo nos llama a vivir en el presente, a confiar en que Él está con nosotros en cada momento. Esto no significa que debemos ser negligentes con nuestras responsabilidades, sino que debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando nuestra mente está ocupada en la gratitud y en la paz que Cristo nos da, nuestra ansiedad se disipa. La paz a través de la oración y la fe. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para experimentar la paz de Dios. La ansiedad a menudo surge cuando intentamos manejar las situaciones por nuestra cuenta, cuando nos olvidamos de que no estamos solos en nuestras luchas. La oración nos recuerda que somos dependientes de Dios y que Él escucha nuestras peticiones. Al orar, entregamos nuestras preocupaciones a Él y Él nos da su paz. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Esta es una de las promesas más hermosas que podemos encontrar en las Escrituras. Dios no solo nos llama a abandonar nuestra ansiedad, sino que también nos asegura que Él se preocupa por nosotros. Él ve nuestras luchas y está dispuesto a darnos la paz que necesitamos para atravesarlas. La paz de Dios no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. El camino hacia la paz, renunciar al ego y abrazar la gracia de Dios. El ego, en su afán por controlar y conseguir aprobación, nos impide experimentar la paz que Dios desea para nosotros. La verdadera paz
solo se encuentra cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones, cuando dejamos de luchar por lo que creemos que necesitamos y cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Jesús nos invita a entregar nuestro ego, nuestra ansiedad y nuestro temor a Él y a recibir la paz que solo Él puede dar. Hoy te invito a hacer un acto de fe y a dejar en las manos de Dios todo aquello que te ha estado robando la paz. Ya sea un temor, una preocupación o una lucha interna, entrega todo eso a Dios en oración. Él está listo para recibir tus cargas y darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Conclusión. En este bloque, hemos aprendido que el ego, en 1900, su afán por controlar y buscar validación externa, es una de las principales causas de nuestra ansiedad. Sin embargo, Jesús nos ofrece una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Al rendir nuestro ego y nuestras preocupaciones a Él, podemos experimentar una paz profunda y constante que solo Él puede dar. Te invito a reflexionar sobre tu vida y a preguntarte, ¿qué áreas de tu vida estás tratando de controlar por ti mismo? ¿Estás dispuesto a rendirlas a Cristo y confiar en su paz? Querido hermano, has llegado al final de este hermoso viaje de estudio y quiero felicitarte de todo corazón. No todos tienen la paciencia y el compromiso para acompañarnos hasta el final de un mensaje como este. Hoy has dado un paso más en tu caminar de fe y estoy seguro de que Dios ha hablado a tu corazón de manera profunda. Sé que el Señor tiene grandes planes para ti, y este mensaje ha sido un recordatorio de su amor y su paz, que sobrepasan todo entendimiento. Hoy hemos hablado del ego, y cómo éste nos lleva a una vida llena de ansiedad, pero también hemos descubierto la paz que solo Cristo nos puede dar. Una paz que no depende de lo que el mundo ofrece, sino de la seguridad que encontramos en Él. Si has prestado atención, seguro que has identificado áreas en tu vida donde el ego te ha impedido vivir en paz, y hoy has recibido la invitación del Señor a entregar esas cargas a Él. Hazlo ahora. La paz de Cristo está a tu alcance. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo aprendido. La paz de Dios no es algo que podamos encontrar en los logros materiales ni en la aprobación de los demás. La paz de Cristo se encuentra en una relación profunda con Él, en dejar nuestras cargas a sus pies, en aprender a ser humildes y a confiar en su soberanía. Esta paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de lo que acontece dentro de nosotros cuando permitimos que Él reine en nuestro corazón. Hoy te invito a tomar una decisión importante. Si sientes que el ego ha estado gobernando tu vida, hoy es el día para renunciar a él. Si la ansiedad te ha estado consumiendo, hoy puedes entregar todas esas preocupaciones a Dios. Y lo más importante, si sientes que necesitas más de la paz de Cristo, ora ahora mismo y dile, Señor, en ti descanso. Libérame de la ansiedad y de mi ego, y dame la paz que solo tú puedes dar. Tu participación es crucial. Comparte la palabra de Dios, hermano. Quiero agradecerte profundamente por haberte quedado hasta el final. Este video no es solo para ti. Es para todas las personas que necesitan escuchar el mensaje de la paz de Cristo. Y tú puedes ser parte de esa obra de Dios. Si has encontrado algo valioso en este mensaje, quiero que lo compartas con todos aquellos que necesiten escuchar la palabra de Dios. Comparte este video con tus amigos, familiares y hermanos en Cristo. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a otros a encontrar la paz, sino que estarás cumpliendo una gran misión que Dios te ha encomendado. Te animo también a suscribirte a este canal y darle me gusta al video. Sé que a veces es fácil olvidarlo, pero quiero que sepas que cada vez que haces esto, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas.
Cuando le das like, estás permitiendo que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar la verdad de Dios. Cada acción que tomamos para difundir el Evangelio es un acto de obediencia y amor hacia el Señor. La importancia de la comunidad y la participación activa. Quiero hablarte un poco sobre la importancia de ser parte de esta comunidad. Muchos de nosotros no tenemos una iglesia cerca, o tal vez no podemos asistir con la frecuencia que quisiéramos. Este canal, este espacio, se convierte entonces en un refugio donde podemos aprender y crecer juntos. Cada comentario, cada like, cada suscripción es una muestra de tu compromiso con tu fe y con la expansión del reino de Dios. No subestimes el poder de tu participación. Hoy, al final de este video, quiero que hagas un compromiso con tu fe. Quiero que comentes: paz en Cristo, amén. Si llegaste hasta aquí, te felicito, porque solo los que realmente buscan la paz y la presencia de Dios perseveran hasta el final. Al hacerlo, te unes a una comunidad de creyentes que, al igual que tú, desean vivir en la paz de Cristo y compartirla con el mundo. El valor de quedarte hasta el final. Un momento de conexión espiritual. Antes de cerrar, quiero invitarte a un momento especial. Quédate unos minutos más, no te vayas aún. Mientras escuchas la música tranquila y meditativa de este video, quiero que experimentes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Haz una pausa en tu vida. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te envuelva con su presencia. Recuerda que a través de estos momentos de reflexión, puedes fortalecer tu fe y encontrar el descanso que tanto necesitas. No te desconectes, porque lo que el Señor tiene para ti en este momento es muy valioso. Un último pensamiento. La llamada a vivir con paz. Para cerrar, quiero recordarte algo importante. Vivir en la paz de Cristo no significa vivir sin dificultades, sino confiar plenamente en que Él está con nosotros en cada situación. La paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control. A medida que sigas creciendo en tu fe, recuerda que cada vez que renuncies al control del ego y te entregues más a Dios, estarás caminando más cerca de la paz que Él ha preparado para ti. Oración final. Te invito ahora a orar conmigo. Señor, gracias por tu paz. Gracias por mostrarme que no necesito buscar en el mundo lo que solo tú puedes darme. Hoy rindo mi ego a ti y me entrego a tu voluntad. Te pido que me des la paz, que sobrepasa todo entendimiento, y me ayudes a vivir cada día en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video y no olvides seguir creciendo en tu fe. Dios te bendiga, querido hermano. Cierre musical y reflexión espiritual. Te dejo unos minutos para disfrutar de la música y la paz de este espacio. Permite que el Señor te hable y que tu espíritu se conecte con el suyo. Bendiciones para ti y tu familia.